Bienvenidos a la presentación que vamos a hacer en homenaje a Mario Vargas Llosa. Es como ustedes saben, él recientemente falleció en abril 13, me parece, y con él se fue el último personaje del boom. Entonces, es uno de los escritores más sobresalientes de la literatura hispanoamericana, que todavía en este siglo tuvo una actividad muy grande como autor, como ensayista, como polemista. Y tengo a dos personas conmigo que son expertas en su obra y que me van a acompañar en esta mesa, Javier Aranda Luna y Jesús Turizo Sebastián. Así que les pido un fuerte aplauso para los dos. Y la dinámica de la mesa va a ser un poco que primero Javier, quien trae un texto preparado, él lo lea, y después vamos a tratar de hacer un diálogo sobre la persona y la obra que fue Mario Vargas Llosa. También el público podrá participar en los últimos minutos, y así que vayan preparando sus preguntas. Se les pasarán algunas tarjetas para que las escriban y nos las harán llegar, y nosotros iremos tratando de dar respuesta a esas inquietudes que ustedes manifiesten, ya sea sobre el autor o sobre su obra. Adelante, Javier, y bienvenido. No leo ninguna síntesis curricular porque creo que de ambos no necesitamos presentación, y ellos mismos se encargarán con sus palabras de demostrar su conocimiento de la obra de Vargas Llosa. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo traje unos apuntes a manera de inicio de conversación, porque va a ser una conversación, y la titulé El escribidor que muerde. Mario Vargas Llosa nunca confundió la cortesía con la cortesanía. Por eso, como invitado a un encuentro de la revista Vuelta de Octavio Paz, transmitido por televisión, hizo la crítica más brutal y efectiva que se haya hecho al viejo sistema político mexicano estructurado por el PRI. Ese que, pese a los cambios políticos de los últimos años, parece que todavía se resiste a abandonarnos. Era 1990 y el encuentro La Experiencia de la Libertad se transmitía desde los estudios de Televisa en San Ángel. Luego de hacer un duro recuento crítico de las dictaduras latinoamericanas que impedían construir por su propia naturaleza sociedades abiertas y democráticas, y que es uno de los ejes centrales de su novelística, Vargas Llosa dijo que el sistema político mexicano encajaba en esa tradición dictatorial con un matiz que era más bien un agravante. Lo cito: recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es la Cuba de Fidel Castro, es México, porque es una dictadura de tal modo camuflada que llega a parecer lo que no es, pero que de hecho tiene, si uno le escarba, todas las características de una dictadura. Esa fue la nota del día, de la semana, del mes, porque las reacciones a favor y en contra se multiplicaron en los distintos medios. Vargas Llosa tenía claro que los novelistas deberían ser los profesionales del descontento, los perturbadores conscientes de la sociedad, los rebeldes con causa, los insurrectos y redentos del mundo. Había aprendido, como su amigo Octavio Paz, a ser impopular por razonar en la plaza pública. En artículos periodísticos y novelas, narrador y periodista coincidieron en la crítica a la corrupción, los regímenes dictatoriales o con tentaciones autoritarias, y la crítica cultural y literaria. Recuerdo el balance que hizo a la obra de Alfonso Reyes, donde, en resumidas cuentas, dijo que el autor de Ifigenia Cruel había confundido la cortesía con la cortesanía. Para él, Alfonso Reyes fue un intelectual que se limó las uñas y los dientes
condenándose a una limitada originalidad. Decía, produce cierto malestar que en esos millares de páginas de sus obras completas hay un respeto tan sostenido frente al poder, frente a todos los poderes, una postura cívica que jamás entra en conflicto contra el establishment, que se niega empecinadamente a admitir siquiera que el mundo está mal hecho, que los gobiernos yerran y que los que mandan delinquen. Ese conformismo soterrado no atenúa la belleza de sus textos, pero les impide volar muy alto y sobre todo ladrar y morder. El crítico literario Ilan Stavans consideró al premio Nobel como un erudito que se desenvolvía con ligereza en su sabiduría, con ojos y oídos por doquier y una voz potente como de trueno. Un escritor, un periodista que sabía ladrar y morder. Más de 50 novelas, ensayos, obras de teatro y su columna semanal Piedra de Toque, publicada en El País, dan cuenta de la pasión que tuvo por la ficción y el periodismo. Su primera obra fue la pieza de teatro La Huida. Tenía 16 años y a los 18 recopiló sus cuentos en Los Jefes. Siendo adolescente también se inició en el periodismo como reportero nocturno en La Crónica, un diario de Lima donde dio cuenta de esa vida clandestina que transcurre en bares y prostíbulos. Esos ambientes lo impulsaron a escribir Conversación en la Catedral y más tarde La Casa Verde, pero la obra que lo proyectó con fuerza en el mundo literario fue La Ciudad y los Perros, la mejor novela de lengua española desde Don Segundo Sombra, a decir del escritor Andrés Sorel, quien fuera, por cierto, responsable de cultura del diario Liberación. La acción transcurre en la Academia Militar Leoncio Prado, a la que asistió el propio Vargas Llosa. La hipocresía, la brutalidad, la violencia y el sadismo son los principales ingredientes de la novela. 3 ensayos notables no dejan de sorprender por su rigor y su facilidad de lectura. Una novela para el siglo XXI sobre Don Quijote de la Mancha, La orgía perpetua, sobre la maestría alcanzada por Flaubert en Madame Bovary, y La civilización del espectáculo, donde nos muestra cómo la cultura se ha convertido en un mero entretenimiento, en cómo el concepto del espectáculo banaliza la literatura y hace propicia la frivolidad política. Como la vida siempre se equivoca, según Vargas Llosa, convendría acercarnos a sus novelas para mirar cómo las sociedades sucumben o resisten a la mano dura de la política, a la banalización de la vida, a la peste en que se convierte el poder y sacude la vida menuda, o bien cómo el erotismo o la lucha por la libertad nos permiten seguir caminando. Esto es solamente a manera de preámbulo para la conversación. Muchísimas gracias, Javier. Nos has dado una buena lectura de una parte muy importante de la obra de este polígrafo que cultivó todos los géneros y también escribió muchísimas novelas. No sé, dijo que él quería morir escribiendo, ¿verdad? Este episodio que tú narras sobre Alfonso Reyes es quizá una de las críticas que más se hicieron a su obra y a su intención, porque siempre era muy amable con el dictador para ver si así lo regresaba del destierro. Entonces, no deja de ser paradójico que también Vargas Llosa dijo que esta frase que tú dijiste, ¿no?, que confunde la cortesía con la cortesanía, pero él también, ¿no?, recibió un marquesado, recibió varios premios y bueno, en la última fase de su vida también estuvo entre el escándalo por ese amor con la reina de corazones, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos de la obra de él, pero estamos aquí para recordarlo mejor. ¿Qué piensas tú, Jesús, acerca de la… ¿Qué obra resaltarías? De él resalta La ciudad de los perros, que es la primera novela, la novela esta de formación casi de él, pero donde ya se refleja como ese narrador que
domina sobre todo la estructura narrativa, es una estructura narrativa compleja. Nunca supe cuántos narradores hay ahí, si 4, 6, 7, no sé, porque como la Casa Verde, que la misma estructura de todos los pisos y los cuartos de esa casa refleja también la estructura de la novela. En tu opinión, ¿cuál resaltarías? Porque yo me quedo con Conversación en la Catedral. Yo también. ¿Por qué? Porque hay una visión del Perú, una visión del Perú. Aquí, yo sé que aquí en México no se conoce mucho de la frontera de Guatemala para abajo lo que sucede, pero el Perú es un país muy complejo realmente en todos sus aspectos, y las novelas de Vargas Llosa, desde Pantaleón a Las visitadoras, que hace una pintura muy cercana a lo que es la selva peruana y la sociedad en la selva peruana, las relaciones que existen, sobre todo en una época en que los militares pues controlan la seguridad de esa zona. Y bueno, hasta el punto de que pues es una novela que muestra sobre todo lo que es en una determinada época el Perú, ¿no? Pero es un Perú que es un Perú, a mi forma de ver, eterno, en el sentido de que las mismas cosas que suceden en los años 50 o 60 que van narrando en esta novela, en los 70, pues suceden en los 80, suceden en los 90 y suceden en la actualidad. Porque es una sociedad totalmente desarticulada, la sociedad peruana, y lo muestra muy bien en sus novelas. De la misma forma que, por ejemplo, un gran amigo suyo, Alfredo Bryce, muestra también en sus novelas una determinada parte de la sociedad limeña, que es la sociedad, digamos, la burguesía limeña. Sí. Los dos comparten el haber sido, por ejemplo, familiares de presidentes de la República. Alfredo Bryce desciende, él comentaba, del peor presidente del Perú, que fue José Rufino Echenique, y Odría, un presidente de mediados del siglo pasado, pues era familiar también de Vargas Llosa. Yo creo, no me quiero enrollar, pero yo creo que esa novela, y a mí como historiador me interesa sobre todo, mucho más que eso, y si queréis luego comentamos, El pez en el agua, que es su incursión en política, en una política además muy rastrera, en los años 90 en el Perú. Muy bien, pues Conversación en la Catedral, si ustedes recuerdan, y bueno, a nosotros, bueno, yo comencé como lectora por ahí de los años 70 y me causó mucho impacto porque es una novela cerrada, pasa en el bar, la catedral, y son dos personajes, ustedes recordarán, es Zabalita y el chofer de su padre, que es un hombre de negocios, corrupto y además de una sexualidad reprimida, tema que tratarían varios escritores del boom, como por ejemplo en El jardín de al lado, Donoso, ¿no? Y en la otra novela sobre la cuestión de la homosexualidad y la virilidad, que también trataría Mario Vargas Llosa en esa novela inicial y de formación, aunque ya con una madurez literaria completamente manifiesta, que es La ciudad y los perros. Dentro de este ciclo de novelas de los dictadores, que fue muy afín a los escritores del boom, pues Mario tiene varias novelas acerca de ello. Por ejemplo, La fiesta del chivo, que es una, creo, extraordinaria novela sobre el dictador dominicano Trujillo.
¿Alguna cosa que ustedes quieran comentar acerca de este énfasis de los escritores del boom por las dictaduras y por tratar de, bueno, ellos representan la modernidad literaria, pero se enfocan sobre todo a esta, digamos, a una modernidad que no acaba de cuajar todavía y que la representan los dictadores? ¿Algún comentario al respecto que quieran ahondar? Sí, yo creo, por ejemplo, en el caso de la pintura mural, yo creo que el muralismo es la aportación mexicana al arte universal. Y haciendo un paralelo, yo considero que la aportación latinoamericana a la literatura universal es precisamente la figura de los dictadores, de esa violencia concentrada en un personaje que fue el puente o el sustituto de la expoliación colonial. Sí. Ya no necesitaban invadir directamente, sino mandaban a sus testaferros o ponían gérmenes locales para que ellos se encargaran de ese trabajo. Y todos, bueno, la generación del boom, pues es un tema recurrente, lo tratan Sí. de maneras distintas. Sí. No podemos pensar, digamos, que el tratamiento es similar porque el tema es común. Sí. El caso de García Márquez es muy diferente al de Vargas Llosa, que él huyó precisamente de ese realismo mágico y se metió incluso a hacer investigación, ¿no? Investigó a muchos dictadores y en sus novelas, digamos, refulgen de una manera a veces el perfil de uno, a veces el perfil del otro, pero todos tienen el centro que es el control, la violencia, la explotación brutal. Sí. Y en ese sentido yo creo que sí, la figura del dictador es la aportación del boom o de la literatura latinoamericana a la literatura universal. Muy bien. Javier, Jesús. Sí, enlazando con lo que está diciendo Javier, históricamente el dictador es el sucesor del caudillo. Hispanoamérica, en general, después de la independencia, cuando dice Zabalita aquella emblemática y eterna frase que es «cuando se jodió el Perú», perdón por la expresión, viene así. El incipit de la novela. El Perú, igual que el resto de los países hispanoamericanos, se jodió justamente cuando se independizaron, porque pasaron de ser un imperio a ser repúblicas bananeras, controladas. En ese momento empezaron a ser colonizadas, porque antes fueron provincias españolas, colonizadas precisamente por Inglaterra y Estados Unidos, posteriormente con la famosa doctrina Monroe, ¿no? Entonces, realmente Vargas Llosa pasa de un idealismo de juventud, un idealismo comunista, a un idealismo liberal. Termina muriéndose siendo un idealista pero liberal, ¿no? Él se decepcionó mucho. En 1971 creo que fue cuando al poeta cubano Heberto Padilla lo encarceló Castro, y ahí rompió totalmente con el comunismo, ¿no? Y con lo los explica muy escritores bien ahí en el pez en el agua, ¿no? Y a partir de entonces abraza, influido por las lecturas de Friedrich Hayek, de Camino de Servidumbre, Karl Popper o Nozick, gran teórico del anarquismo, un libro maravilloso que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Es influido, y él dice, él entiende que la literatura es una forma de rebelarse contra el poder, pero contra el poder del Estado. Él valoraba mucho la libertad individual por encima de las imposiciones de la política y del Estado. Perdón, quiero hacer un paréntesis. Jesús, tú hablaste de que en México, yo creo que en general, no nos conocemos como países, ni siquiera como regiones. Tú dijiste que en México, para abajo de Guatemala, no se conocía. Y yo creo que eso nos puede ayudar a entender un poco también ese cambio que tuvo Vargas Llosa. En los 50, en el 54, Jacobo Arbenz, que era un general
gana democráticamente las elecciones en Guatemala y Así es. o sea, Y es lo derrotado quitaron. en El el general 54. Castillo le sí. da un golpe de Estado y sacude a la intelectualidad y al mundo artístico de tal manera que, por ejemplo, se hace una manifestación pública en México y Frida Kahlo, le faltaban 12 días creo antes de morir, decidió salir a manifestarse apoyando a Jacobo Arbenz y en contra del golpe militar. Hay una foto emblemática donde está Frida en su silla de ruedas, la empuja Diego Rivera y Frida con una mascada se cubre la cabeza y tiene el puño en alto. Sí. O sea, era algo que les pegó muchísimo, porque había, digamos, la esperanza que habían iniciado los cubanos cuando iniciaron en el 53 la revolución, que era un camino, que era el camino armado, el no hay de otra más que de esta manera, pero Guatemala demuestra que se puede acceder a la democracia y llega y la tumba. Entonces ahí se empieza, digamos, yo creo que a Vargas Llosa a reinterpretar muchas cosas, porque toda la esperanza que había tenido él, por ejemplo, en Guatemala, que lo hace muy bien en sus novelas, Sí. el acercamiento que tiene, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esta novela? De las últimas, ¿no? Bueno, en Tiempos Recios, Tiempos Recios, sí, de Tiempo 2019 es donde él narra esta. Exactamente. Exacto. Entonces Ajá. es brutal y lo que hace él es todas sus esperanzas, toda su pasión comunista de juventud, Sí. pues se va hacia Cuba. Y cuando empieza a ver que el régimen cubano no responde a las ideas liberales de democracia, de muchas maneras, empieza a marcar distancia. Y como tú dices muy bien, en el caso del poeta Padilla, cuando es reprimido, cuando es obligado a confesar algo que él no, ni siquiera, o sea, le dieron el guión para que lo grabara, ahí rompe definitivamente. Entonces ese fue el desencuentro, yo creo que es el inicio fuerte de irse a otra parte, a un liberalismo más en general, y lo hizo obviamente acercarse a otras formas, a otras plataformas políticas que en general fomentaban la libertad, ¿no? Por eso, digamos, se fue hacia otra parte. Él mismo, en los años 90, bueno, en el 85, en el año 1985, cuando se empezó por parte de Alan García, en su primer gobierno, empezó a estatalizar la banca, las empresas privadas. Reaccionó Vargas Llosa de una forma, bueno, empezó a escribir como loco en contra de eso y efectivamente fue un momento de crisis del Perú. A mí me tocó vivir porque llegué justamente en esa época. Históricamente para un historiador fue maravillosa, pero personalmente fue muy cruda porque fue la época de las elecciones en las que todo indicaba que Vargas Llosa él había formado un movimiento político que se llamaba Movimiento Libertad, que se asoció con otros dos partidos, digamos, tradicionales, Acción Popular y Partido Popular Cristiano del Perú. Uno de ellos era del antiguo presidente, el expresidente Fernando Belaúnde, y el otro Luis Bedoya, otro político de derechas, ¿no? Y se dio cuenta de lo que era la basura, que era la hediondez que se respiraba dentro de la política, ¿no? En el año 89 incluso él dimitió de ser candidato, se fue a España, se fue a Sevilla, y precisamente por esto, y fue lo que el acicate para que las rencillas entre estos dos partidos se estrecharan, ¿no? Se quitaran y dijeran estos dos, bueno, Mario, tú vas a ser el que vas a liderar el proyecto y tal, pero surgió Alberto Fujimori, que era un outsider. En el Perú siempre se ha votado en contra de los partidos tradicionales. Tenemos que tenerlo esto en el marco, ¿no? Por eso las políticas o la política en el Perú siempre ha sido la política del fracaso, ¿no? Porque lo vemos últimamente como ha habido en pocos años 4 o 5 presidentes, ¿no? Y hay 3 presidentes hasta ahora en la cárcel
3 presidentes. Bueno, ya murió Fujimori, pero coincidieron 3, ¿no? Presidentes, ¿no? Entonces, Vargas Llosa se mete en política, pero contra lo que decía su mujer en aquellos momentos, Patricia Llosa, que estuvo a punto de divorciarse de él, pero se mete y se da cuenta posteriormente que se había equivocado y escribe este maravilloso libro donde uno de los capítulos habla de esta aventura política que tuvo él, el pez en el agua, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar porque tienen que… No, está muy bien. También estoy recordando que por esa época también es Lituma en los Andes. Sí. Esa otra novela también ya trae al centro la presencia de Sendero Luminoso. Exacto. Y todas con ello las guerrillas, ¿no? Sí. Que estaban azotando. Bueno, guerrillas, hay que matizar, eran terroristas. Tanto el movimiento revolucionario en ese momento Tupac Amaru, eran guerrillas, pero llamados guerrillas. Sí, pero porque la verdad la interpretación ya Sendero Luminoso también cambia. Digo, no lo justifico nunca, pero Sendero Luminoso. Sí, exacto. Sobre todo cuando empezaron ya a incursionar en las ciudades, ahí era en los años 90, los secuestros y todo, exacto. En los años 90 ya eran considerados grupos terroristas amplios, pero por la propia ONU. Por la propia ONU. Entonces, sí evolucionaron efectivamente de guerrillas, ¿no? Sí. Surgieron del Partido Comunista. Bueno, sería una historia muy larga que no tenemos tiempo para explicar, pero lo podíamos explicar. Pero finalmente derivan en terroristas incluso aliados con el narcotráfico en la selva, ¿no? Así es. Y después ellos emigran a Buenos Aires, sí. Y ahí ya son completamente, ya completamente declarados. Ya habían perdido todo sentido social, si alguna vez. Sí. Es curioso porque, cuando toma la embajada el MRTA Víctor Polay Campos, Víctor Cerpa, cuando toman la embajada del Japón en 1996, ¿no? Que están desde diciembre hasta abril con tomada la embajada y que finalmente Fujimori manda entrar al ejército y acaban con todos. Acaban con todos los que están ahí, incluso sumarialmente hay un asesinato de uno de los terroristas que se rinde, pero la orden de Fujimori era nadie sale de ahí vivo, ¿no? Ahí es el comienzo del fin del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sendero Luminoso todavía existe, incluso en la actualidad, reducido a la selva, pero fue una época terrible, no se lo pueden imaginar. Me tocó a mí vivir allí en esa época. Yo vivía en Miraflores y yo estuve en el peor atentado terrorista de Sendero Luminoso, que fue en la calle Tarata, que volaron. La calle Tarata estaba al lado de mi casa, que era la avenida 10 Canseco, y todo esto a raíz de que Vargas Llosa pues hace una crítica también de esos extremismos y nacionalismos de corrientes comunistas, ¿no? Para esta época Vargas Llosa ya se había ido a España. Él no vivió esta época, hay que decirlo, no vivió esta época. Pero en esta época los únicos que se iban del Perú era la gente que tenía dinero, la gente que era clase o que éramos clase media baja, pues nos quedábamos a soportar todo eso, ¿no? Sí. Fue una época terrible que también refleja en sus novelas Vargas Llosa, ¿no? Sí. Lituma es un buen ejemplo para los que están interesados en estos asuntos. Bueno, él también cultiva otros temas, ¿no? Tiene en su amplia novelística varias novelas que a mí me parecen interesantes porque
interesado en el erotismo, en la pintura, era un gran conocedor de la pintura. Y bueno, pienso en 3 novelas básicamente, casi separadas por 10 años. En 1993 está Elogio de la madrastra, después está la continuación de esa novela, que los cuadernos de don Rigoberto, y después una totalmente distinta, pero que tiene una gran maestría narrativa. Bueno, las 3. Creo que una de las características de Vargas Llosa es precisamente esta maestría narrativa, esta manera como estructura sus novelas, la arquitectura que les da. Y bueno, estoy hablando de El paraíso en la otra esquina, donde rescata 2 personajes que tienen que ver con el Perú, Gauguin, el pintor, y Flora Tristán. Y es una novela maravillosa, en donde también aparece y la ilustra con imágenes. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna de estas novelas? ¿O no? No, bueno, esas son novelas favoritas mías, no sé porque es lo que me gusta mucho estudiar, esta relación interdisciplinar. Y digamos, las relaciono también, más que con la intermedialidad, que ahora está muy de moda, sino también con la reflexión que él lleva a cabo acerca del proceso creativo. Él está muy interesado en eso. Creo que un tanto el libro que mencionaste, Javier, sobre la orgia perpetua, al hablar de Flaubert y Madame Bovary, de cierta manera también está ese yo narrativo que está hablando de lo que él está leyendo de Flaubert para apropiarse de él en su propia poética narrativa. Y en lo que admira de Flaubert, entre otras cosas, admira muchas cosas, es precisamente la disciplina para trabajar. Dice, sin disciplina, sin rutina de escritura diaria por muchas horas, pues no podría yo ser el novelista. Y 50 novelas se dice rápido, pero pues es toda una vida de escritura. Muy bien, otros asuntos que podríamos tratar antes vuelvo, a partir de lo que tú estás planteando, ese cambio de géneros, también de actitud hacia. Recuerdo que él en algún momento, hace mucho tiempo, decía que el humor no cabía en la novelística, se le hacía una locura, una tontería. Sin embargo, y después él finalmente se mete y ve que es un gran recurso literario, sí. Se arrepiente. Y una cosa que a mí me gusta de Vargas Llosa es que lo dice de cara al público. Sí. No es de esos escritores que esconden sus viejas creencias literarias o estilísticas y las hacen a un ladito, sino las pone en el centro y dice: yo pensaba esto y estaba equivocado. Decirlo en la plaza pública, no cualquiera lo hace. Y Vargas Llosa lo hizo en términos literarios y obviamente en términos políticos también. Ese cambio que muchos me dicen es que Vargas Llosa se hizo conservador. Estaba pensando, por ejemplo, que yo tuve la fortuna de trabajar con Octavio Paz y a veces a él le gustaba mucho ver cómo los otros veían pues, el país o América Latina. Yo era muy joven y yo empezaba a razonar con el viejo poeta y de repente, yo digo que así lo llamaba yo, me socratizaba, me empezaba a preguntar cosas para que yo razonara y llegara a otras realidades que no había considerado. Y a veces yo me daba cuenta de que las propuestas o las visiones políticas que yo estaba vislumbrando de un fenómeno, pues llegaban a nada o a una zona de pura violencia. Y Paz, me acuerdo que me decía, es que usted debe tener presente que usted no ha vivido la violencia. Yo cuando era niño vi a los hombres colgados de los postes de telégrafos. Dice, eso nos da otra perspectiva. Siempre tenemos que ver más hacia adelante. Y Vargas Llosa y Paz fueron muy amigos, pero a partir de la dictadura perfecta, esa relación se enfrió, se distanciaron bastante. Y pues a Vargas Llosa no le importó, o sea, él siguió también con su camino. Y me hizo pensar también en otro momento de Octavio Paz, que él va a la Guerra Civil de España, participa activamente, pero allá una cosa lo desencanta, y es que en el frente, digamos, que estaba dándole duro como podía a la dictadura de Franco, a la que se convertiría en la dictadura de Franco, estaban los comunistas y los anarquistas. Y los comunistas y los anarquistas se supone que eran aliados, pero hubo un momento en que los comunistas empezaron a matar a los anarquistas.
porque les estaban quitando espacio político para hacer cosas. Ese desencanto también a Paz lo hizo alejarse y ponerse en un mundo más, digamos, de liberalismo tradicional, y yo creo que algo parecido le pasó a Vargas Llosa. Bueno, yo quiero decir algo ahí a favor de Jesús, que no vaya a pensar, pero yo también creo que nosotros, después de toda esta violencia que ha vivido nuestro país, creo que también exige una reflexión, sobre todo los que crecimos en la universidad durante esta idealización de la Revolución Cubana y también la idealización de las guerrillas. Yo creo que también hay que hacer, bueno, sobre todo las centroamericanas en un cierto momento, y luego ver esta evolución a lo que las alianzas con el narcotráfico y de cierta manera la naturalización de la violencia que iniciaron. Creo que a nosotros, los que somos de esa época de los 70s por ahí, también nos plantea una revaloración, pues la guerra no es necesariamente la paz del futuro, como dice la trova cubana, ¿no? Entonces, eso es en relación con lo que a ti te tocó vivir allá en el Perú. Sí, pero efectivamente, igual hay que pensar que ese es un mal Necesario. no mal necesario, pero Vargas Llosa, seguramente muy influido también por las ideas de la escuela de Chicago, Milton Friedman, incluso de Francis Fukuyama. Él en alguna entrevista que le hicieron, él decía que la solución para la violencia es llevar a cabo una democracia liberal plena, donde todos los ciudadanos sean libres, tengan plena libertad y no estén sometidos al poder del Estado. Entonces, por eso decía yo al principio que pasó de ser idealista comunista a idealista liberal, ¿no? Es un idealismo que, bueno, que obviamente una de las pasiones de Vargas Llosa era la historia, ¿no? Después de la literatura él confesaba que era la historia. Él conocía mucho la historia, pero yo creo que no la interpretaba o no leía bien la historia. Precisamente, o simplemente la única respuesta que tengo a esa mala interpretación es que su idealismo no le dejaba ver más allá de lo que es la realidad de la historia, que el hombre tiene pasiones y que como tal el ser humano pues está sujeto, es capaz de hacer grandes maravillas, pero también grandes vilezas, ¿no? Sí. Él era en este sentido, tenía una visión, digamos, positiva de la historia, como Francis Fukuyama, y pensaba que el hecho de alcanzar la democracia y la economía de mercado, pues nos llevaría finalmente a ser mejores sociedades. Y no fue así tampoco, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos solamente 10 minutos más. Antes de ceder la palabra al público, yo quisiera que en 2 minutos cada uno concluyera ¿por qué leer a Vargas Llosa hoy? ¿Por qué leerlo? Yo simplemente diría porque es Dios. Es el Dios de la literatura en español. Sí. Yo lo considero el Cervantes del siglo XX. O sea, una de las grandes maravillas que tiene el español como lengua y que no tiene el inglés, por eso decía un teórico de la literatura español que Shakespeare era la ladilla de Cervantes,
de forma metafórica, pues es la capacidad que tiene el español para describir con metáforas, alegorías, hipérboles, toda la realidad del mundo, cosa que otros idiomas no tienen. Y en eso son magistrales los escritores en lengua española hispanoamericanos, ¿no? En general, ahora hay una corriente de escritores maravillosos que están sustituyendo a estos y que dentro de poco van a ser alguno de ellos seguramente premio Nobel, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Jesús. En efecto, es un gran narrador, Javier. Bueno, es un gran narrador, yo creo que es de los mejores narradores y estoy seguro que aunque vengan nuevos valores, algunos libros de Vargas Llosa van a quedar como referencia, porque él tenía claro que la literatura, que las novelas, que los cuentos terminan de construirla los lectores. Y lo que hizo Vargas Llosa en general con todos sus libros fue construir unas grandes catedrales estructurales, lingüísticas, sin pedantería, para que cualquier lector, sin preparación alguna, pueda meterse en las historias y vivir esos otros mundos que él nos propuso como alternativas. Yo creo que por eso va a ser. Solamente un paréntesis. Al hacer la comparación con Cervantes, igual que Vargas Llosa, es el primer escritor que convierte la literatura en democrática, donde la polifonía de sus personajes lo mismo hace hablar a un indígena que a un campesino, que a uno de la élite limeña, lo mismo que hacía Cervantes en El Quijote, ¿no? Entonces, la novela, como dice mi admirado compañero Julio Quesada, es el primer elemento o institución democrática del mundo, porque ahí pueden hablar todos los personajes. Muchas gracias, la heteroglosia de la novela, esa polifonía de todo, muy bien. Ahora, el público, si tienen algunas preguntas, comentarios, la sala, por favor. Mario Muñoz. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál fue el primer libro, relatos, cuentos, novelas, obras de teatro, que agarraron de Vargas Llosa y se reconocieron en él y dijeron, este sí es de verdad? Reconocer. Yo no me he reconocido en ningún libro. Yo en el único libro que me he reconocido y que en su momento le dije a Alfredo Brais Echenique es en La vida exagerada de Martín Romaña. Que le dije, Alfredo, ¿cómo te atreves a hablar de mí? ¿No? Pero no me reconozco en ninguna, yo personalmente. No, y yo me decía, gusta mucho. Pero por ejemplo, en esa frase inicial de ¿cuándo se jodió Perú? Sí. Yo creo que muchos nos podemos reconocer en esa voz. Sí. ¿Cuándo se jodió México? ¿Cuándo se jodió Cuba? Yo la a eso me refería, sí. por supuesto. Sí. Y claro, a esas… otro tipo más de onda de personajes, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho Conversación en la Catedral. Sí. Creo que era algo de una subjetividad de época que yo compartía en ese momento y él la supo articular muy bien. Eran preocupaciones, no tan solo por una historia, sino por digamos, como esta corrupción tan apabullante que viven los países nuestros y que él ahí me la mostraba así, como casi la podía yo palpar. Ahora, yo podría decir que a mí me gustaron las travesuras de la niña mala, pero desgraciadamente no me gustó esa novela. Entonces no podría yo identificarme con ella. Siento que de cierta manera infantiliza a los personajes femeninos en esa novela. Pero me gustó mucho Elogio de la madrastra por otras razones, porque también siento que en ese conocimiento del alma humana también rescata pulsiones que de una manera o de otra las hemos sentido y las hemos vivido.
A mí me gustan, voy a hacer aquí una confesión que nadie me ha preguntado, pero a mí me gustan todas las novelas de Vargas Llosa. No me importa su ideología. La verdad siento que es un excelente narrador y así como dicen que le pasó a Balzac, que era un aristócrata, pero en realidad retrataba a la burguesía, así creo que le pasa a él. Podrá hacer lo que sea que digan, pero en sus novelas él da cuenta de esa lucha, de esa iniquidad de nuestros países, porque no hay libertad sin justicia. Y creo que él lo plasma muy bien. Entonces me identifico con eso. Sí, totalmente. Gracias. Yo, la novela que me atrapó, leí La ciudad y los perros, pero la que me magnetizó, digamos, una novela que me costó mucho trabajo y fue La Casa Verde, Sí. por esas cosas, estructuras que se imbrican, que nos llevan por pasadizos narrativos distintos, y yo cuando vi eso no lo entendía del todo, no sabía de qué iba la trama, pero me quedé maravillado como cuando uno ve a un animal gigante por primera vez y nos causa quizá terror, pero también admiración. Esa novela fue cuando dije, tengo que seguir leyendo a este señor. Y qué bueno que dices eso para que cualquier joven que se quiera acercar a Vargas Llosa no tema, porque al principio uno queda desconcertado. ¿Quién está narrando? ¿De qué se trata esto? Pero lo obliga a uno a regresar y eventualmente esa potencia narrativa, porque tiene algo que atrapa al lector casi inmediatamente. Y aunque uno no sepa bien de qué va la novela, queda ahí en la telaraña que ha tejido y lo obliga a uno a regresar. Y sí les puedo decir como lectora, no los defrauda. No los defrauda, les enseña historia, les enseña política, les enseña sobre el amor. Es un escritor fabuloso y es creo, uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Querías decir algo, Jesús? ¿Perdón? ¿Querías decir algo? No. Nada más darte las gracias por esta brillante exposición última que has tenido, porque los que no somos literatos ni teóricos de la literatura, Muchas pues gracias. aprendemos de este tipo de intervenciones, ¿no? Muchas gracias a todos. Y ahora no queda más que la invitación a leerlo. Esa es el mejor tributo que cada uno de nosotros le puede hacer. Muchísimas gracias y pues continuamos con la FILU 2025. Gracias.